Hola, espero que estén muy bien. Antes de comenzar, quiero aclararles que a los televisores Samsung no se le puede instalar la Play Store de Google. Esto quiero aclararlo porque aún hay personas que me preguntan cómo instalar la Play Store de Google en televisores Samsung, pero ya saben que no es posible porque simplemente el sistema operativo de esos televisores no es ni Android TV ni Google TV. El sistema operativo de los televisores Samsung es Tizen. Aclarado esto, entonces, para instalar o desinstalar aplicaciones en los televisores Samsung, simplemente se van acá al botón de inicio que los lleva a este menú principal. Después van acá al icono de apps, le dan clic con este mismo botón central, los lleva a la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen. Esta es la bandeja de entrada, aparecen algunas aplicaciones de ejemplo, las cuales pueden escoger. Supongamos que quieran instalar esta aplicación Wise TV, le dan simplemente en el botón del centro y acá donde dice instalar, esperan unos segundos a que esta ruedita de color verde se llene hasta 100 y listo, la aplicación ha quedado instalada. Les aparece opciones de abrirla o cerrarla. Voy a cerrarla y acá les da la opción de agregarla al inicio para que simplemente quede en el menú principal cuando opriman el botón de inicio en su One Remote. Y si quieren llevar esta aplicación a los primeros puestos, simplemente mantienen oprimido este botón por algunos segundos, después le dan otra vez donde dice mover y con la ruedita del centro hacia la izquierda van moviendo hasta la posición donde quieren dejar la aplicación que acaban de instalar y luego vuelven y oprimen la ruedita del centro para que ya quede aquí mucho más rápido de acceder a ella en caso de que así lo quieran. Ahora bien, supongamos que en esta bandeja de entrada de esta tienda de aplicaciones no encuentran alguna aplicación dentro de estos ejemplos, entonces simplemente en ese caso se van acá hasta la lupa y pueden buscar a ver si hay alguna disponible. Pero recuerden que si no la encuentran dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y lo otro que quiero decirles es que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada región o de cada país. Como se han podido dar cuenta, aquí aparecen muchas aplicaciones de las que normalmente no aparecerían en los televisores Samsung aquí en Colombia. Quienes no saben, yo vivo aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, esta aplicación Samsung TV Plus no está disponible de fábrica en los televisores Samsung aquí en Colombia. Para esto lo que hice fue simplemente cambiar la región o el país a Estados Unidos. En la descripción del video les dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio de región para que aparezcan aplicaciones disponibles dependiendo de cada país al que ustedes decidan cambiarse. No obstante, eso también puede quitar algunas aplicaciones. Por ejemplo, en este caso ya no está disponible ni DirecTV Go ni Star Plus, por poner algunos ejemplos. Además, cuando ustedes se van acá donde dice dispositivos conectados para intentar configurar el One Remote con algún decodificador de señal digital de compañías que ofrecen ese servicio, simplemente entonces ya acá no les van a aparecer opciones como Claro, Movistar, Cali, entre otras, porque recuerden que han cambiado la región. Entonces el hecho de cambiar la región tiene sus pros y contras, que ganan algunas aplicaciones pero pierden otras aplicaciones, además de algunas funciones como por ejemplo esta que les acabo de mostrar. Y lo otro es que en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, no está disponible de fábrica esta función de Gaming Hub. Para poder que apareciera, cambiar la región a un país donde estuviera disponible, por ejemplo Estados Unidos, y ya es compatible. Pero también tienen que conectarse a una VPN del país o de algún país donde esta función está disponible, y para eso necesitan un intermediario, en este caso por ejemplo un computador portátil, el cual vía Wi-Fi se conecta a una VPN por medio de algún programa que ustedes contraten, y ese computador alimenta vía cable LAN al televisor para que ya se pueda hacer uso de esta función Gaming Hub. En la descripción también encuentran links donde hablo de este aspecto. Y en caso de que quieran desinstalar alguna aplicación, simplemente se van de nuevo acá a la tienda de aplicaciones.
a la esquina superior derecha, acá la ruedita de configuraciones y acá aparecen todas las aplicaciones que tienen actualmente instaladas. Deben tener presente que aquellas que vienen de fábrica preinstaladas, como por ejemplo Disney Plus, Amazon Prime o la aplicación Hulu, no se pueden borrar, no se pueden desinstalar, solamente se pueden bloquear, se pueden mover o reinstalar en caso de que presenten algunas fallas. Pero otras, como por ejemplo la que acabaron de instalar, como esta Wise IPTV Player, en este caso sí se puede desinstalar, simplemente le dan clic aquí en borrar y automáticamente se borra. Y en la esquina superior derecha pueden ver el espacio de almacenamiento disponible que tienen para instalar aplicaciones. Y por supuesto, recuerden que si ven Google y Xbox son aplicaciones que están instaladas porque he cambiado la región a Estados Unidos, porque en Colombia y en otros países de fábrica simplemente no están disponibles y listo. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.